¿Qué tal? Nos reencontramos otra vez aquí en Entrevista CNN. Mi nombre es José Miguel Mardones y hoy día vamos a conversar de otro tema bien importante, sobre todo para lo que se está construyendo en nuestro país. Me refiero a la perspectiva, a la mirada, a la visión que tienen los y las jóvenes del Estado, del país en general, de nuestro sistema político. Cómo proyectan, por ejemplo, también los derechos que deben estar sí o sí en la nueva Constitución. Y para profundizar en todos esos temas, ya estamos en contacto, lo vamos a ver ahí en los próximos segundos con Rodrigo Torres. Ahí está. Él es académico de la Universidad Católica Silva Enríquez y también es parte del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud de dicha Casa de Estudios. Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo con CNN Chile. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy feliz de compartir con ustedes los resultados de nuestro estudio. Llegaron a resultados súper elocuentes, Rodrigo. Algunos ya se podían presagiar porque, bueno, son evidentes a estas alturas del momento político que estamos viviendo, digamos, pero hay otros que son bien interesantes de ir analizando. Primero, preguntarte cómo se llama este estudio y, por otro lado, a cuántas personas fue aplicada y de qué edades. Sí, muchas gracias. Bueno, este estudio forma parte de un proyecto que es el proyecto Voces de Chile, un proyecto de la Universidad Católica Silva Enríquez en conjunto con Escolas Ocurrentes. Y su objetivo es conocer un poco cuáles son las miradas y propuestas de los jóvenes, las y los jóvenes, para la nueva Constitución. En concreto, este informe se llama Jóvenes y Nueva Constitución, Derechos y Rol del Estado, ya que son las temáticas principales que vamos a abordar. Para lograr esto, nosotros hicimos una encuesta, se podría decir una consulta online a nivel nacional, en la cual participaron 2.285 estudiantes de educación media y de educación superior, hombres y mujeres. O sea, más o menos de 14 a 25 años aproximadamente, ¿no? Exactamente. ¿Ya? Exactamente. Y de todas las regiones del país. Entonces, la idea es tener una mirada lo más representativa posible de cómo es, qué es lo que están pensando las y los jóvenes. Bueno, ya teniendo entonces esos antecedentes sobre la mesa, ya sabemos a quién fue aplicado, también el rango etario, vamos de lleno al contenido. ¿Cuál es la visión en términos generales que tienen del Estado los y las jóvenes? Mira, un dato que nos parece bien interesante en general es que las y los jóvenes resignifican un poco el rol del Estado, están muy a favor de una mayor participación del Estado en distintos ámbitos. Por ejemplo, más del 70% de los jóvenes considera que el Estado debería preocuparse y hacerse responsable por el bienestar de las personas. Este dato es bien interesante porque pensamos que precisamente durante los últimos tiempos en Chile hemos vivido procesos de movilización, muchas veces liderados por las y los jóvenes, los cuales precisamente buscan una mayor regulación de ciertos sectores y exigen que el Estado se haga responsable de una serie de derechos sociales. Entonces creemos que esto se ve representado en los resultados del estudio. Sobre esto, por ejemplo, nosotros les preguntamos a los estudiantes si estaban a favor o en contra de que el Estado se hiciera cargo de distintos sectores. Y, por ejemplo, educación, salud, pensiones, transporte público, son ejemplos en los cuales la mayor parte de las y los jóvenes respondieron que el Estado debería hacerse cargo. Claro. Oye, Rodrigo, y pareciera que hay un denominador común en todos estos resultados del informe que ustedes han llevado a cabo, que han encabezado desde la universidad, y es lo que hace referencia a la discriminación y esta intención que tienen los y las jóvenes de erradicar esa palabra, de erradicar ese comportamiento, que para qué estamos con cosas. Sabemos que ha acompañado la historia de nuestro país, la idiosincrasia de este país por tanto tiempo. Sí, como tú dices, algo que nos ha acompañado durante mucho tiempo, todo lo que sería la discriminación por distintos ámbitos. Que hay un reconocimiento de ese comportamiento por parte de los jóvenes. Sí, exactamente. Hay un reconocimiento de que vivimos en una sociedad que tenía una tendencia hacia la discriminación y que ahora se vive un momento en el cual esto puede ser transformado. De hecho, nosotros hicimos la pregunta de qué tan a favor o en contra estás de que la nueva Constitución prohíba la discriminación, y nos aparece una visión muy favorable en distintos ámbitos. Por ejemplo, más del 90% de las y los encuestados está a favor de que la nueva Constitución prohíba la discriminación por discapacidad, por nivel socioeconómico, por nacionalidad, por pertenecer a pueblos indígenas o por la orientación sexual. Entonces, es bien relevante esa visión un poco mucho más, se podría decir, tolerante que hay en las y los jóvenes hoy en día.
Y mucho más colectiva, Rodrigo, y es un comportamiento que, claro, los y las jóvenes tienen la intención que esté garantizado en la Constitución, pero a esta altura uno debería esperar que fuera un desde en nuestra sociedad, pero si se puede garantizar en una Constitución, por supuesto que va a sumar, y claramente debería tender a haber un cambio de comportamiento en nuestro país respecto a esos temas. Otro tópico que me gustaría conversar durante esta entrevista, Rodrigo, es lo que tiene referencia con el sistema político. Por ejemplo, respecto al Poder Ejecutivo o al Congreso, ¿cuál es la visión que tienen los y las jóvenes si la podemos resumir? Sí, nosotros precisamente en el ámbito de este estudio sobre los jóvenes y la nueva Constitución quisimos saber qué visión tenían ellos respecto al nuevo sistema político que podría establecerse en Chile. Una primera pregunta era cuál era el sistema con los cuales ellos estaban a favor, y más de la mitad, casi el 60% de las y los jóvenes señaló estar a favor de un sistema político de tipo presidencial, como el que tenemos actualmente en Chile. ¿En serio? Sí. Yo creo que esto se justifica y se entiende en un contexto en el que hemos vivido precisamente un grandes debates durante todo el año pasado respecto al tema presidencial. O sea, justamente coincidió que era un año de campañas presidenciales. Y la atención se centró ahí, claro. Exactamente, entonces yo creo que eso un poco legitimó o no dio espacio para tampoco pensar en otros sistemas, pero me parece bien interesante, o sea, que de continuar con un sistema presidencial. Otra cosa es el debate respecto a reducir las competencias del presidente, etcétera, pero lo que es cierto es que hay esta noción de que realmente todavía el presidente cumple un rol relevante en escoger los ministros, en dirigir la política nacional e internacional del país, etcétera. ¿Y sobre el Parlamento? Ese también es muy interesante el dato, porque les preguntamos si estaban a favor de un sistema, un poder legislativo unicameral o bicameral, y más de la mitad de los encuestados señaló estar a favor de tener solamente una Cámara Legislativa, y lo cual se enmarca también en un debate que ha sido bien interesante y que se ha dado también en la actual discusión constituyente, en la actual Constitución, sobre cómo debe ser este tema del poder legislativo. Entonces yo creo que está muy coincidente y por lo menos se ve esta visión mucho más hacia un sistema con una sola Cámara. Veamos otro tema que involucra directamente a los y las jóvenes. Tú me decías al inicio, este estudio, este catastro, se aplica en personas entre los 14 y 25. Edad de sufragio. ¿Cuál es la posición que tienen respecto a eso? Mira, sí, también tuvimos una serie de preguntas bien interesantes. Por una parte, les preguntamos si la nueva Constitución o en el debate constitucional se debería asegurar que el voto fuese obligatorio. Y prácticamente el 70%, un poco más del 70% de las y los jóvenes señaló estar a favor o muy a favor de que el voto vuelva a ser obligatorio. Yo creo que esto se justifica claramente porque en el proceso electoral que hemos vivido durante el último año, con muchas elecciones y con elecciones que han producido resultados de transformación, como fue el plebiscito, la elección de convencionales e incluso la elección presidencial pasada, yo creo que han dado un nuevo significado a lo que es el voto en esta población. Eso yo creo que justifica un poco esta visión positiva. Y por otra parte, les preguntamos sobre reducir la edad de voto, que sea menor a 18 años, y acá no hay acuerdo. La mayor parte, de hecho, más de la mitad señaló no estar a favor con reducir la edad de voto desde los 18 años hacia abajo. Y bueno, esto coincide también con lo que muestra la evidencia, estudios en otros países, etcétera, que señalan que muchas veces cuando uno intenta promover el voto en adolescentes, por ejemplo, ellos particularmente sienten que no tienen todavía los conocimientos suficientes, la madurez o la información necesaria para poder participar de los procesos electorales. Lo plantean de esa manera, o sea, lo plantean desde ese punto de vista. No tenemos el conocimiento todavía para ejercer un derecho de sufragio. Exactamente, o sea, y muchas veces esto no es una crítica propiamente a estos jóvenes, sino decir, bueno, en qué medida también se aseguran conocimientos cívicos de esta población de la edad, se incentiva la participación política. También hay cosas que vienen del hogar, o sea, no en todas las familias se discute de lo político, se habla de lo político cotidianamente, entonces muchas veces existen ciertos déficits, lo cual implica precisamente en que estos adolescentes muchas veces no se sientan preparados para poder participar. Bueno, y qué duda cabe que hace falta en nuestro país, y se ha dicho en reiteradas ocasiones, educación cívica. Hay otro tema que me gustaría preguntarte y que lo mencionabas recién cuando me contestabas precisamente por el tema del sufragio y la posible obligatoriedad del voto. Tú decías que hay un porcentaje importante de jóvenes que se inclinan precisamente por volver, digamos, al voto obligatorio en nuestro país. ¿Tienen alguna explicación que justifique esa posición de los jóvenes? ¿Han podido analizar esos resultados?
Sí, mira, aquí hay, por una parte, como te digo, el voto, lo que te señalaba, de que yo creo que ha sido percibido y resignificado a nivel de jóvenes. Es decir, los mismos datos del CERVEL muestran que desde el plebiscito de la nueva Constitución hacia en adelante se han incorporado más de 1 millón de nuevos votantes, y muchos de ellos son jóvenes, y particularmente jóvenes de sectores de nivel socioeconómico medio y bajo. Como te señalaba, una interpretación que podemos hacer es que yo creo que el participar del proceso electoral y haber visto resultados tangibles de transformación ha podido legitimar el voto en estos jóvenes. Es decir, oye, el voto es importante, el voto puede producir cierto nivel de cambios, y sin lugar a duda la relevancia también política de estas elecciones ha marcado un mayor interés. Esto coincide también con la evidencia internacional, que es muy interesante, porque los estudios en muchos países muestran que en contextos políticos relevantes, trascendentes, sean plebiscitos, referéndum, etcétera, siempre se produce una mayor participación juvenil, porque los jóvenes perciben que son elecciones que van a tener repercusiones no solo en lo político partidista, sino también pueden tener repercusiones a nivel de sociedad. Entonces, eso muchas veces incentiva la participación juvenil en el voto. Bueno, y probablemente, como dices tú, es una forma también de incentivar a quienes aún no van a participar de los procesos electorales. Si bien hubo una mayor participación en la última elección presidencial, sabemos todavía hay un gran porcentaje de personas que no se acerca a los locales de votación, y probablemente ahí está la intención de los jóvenes con esta tendencia. Lo último, porque estamos en el tiempo, Rodrigo, me imagino que todos estos antecedentes los van a entregar a la convención. Sí, precisamente en estos momentos estamos terminando lo que sería el informe final, que reúne tanto lo que serían esta encuesta más otra serie de trabajos que hemos realizado de cabildos constituyentes en diferentes centros educacionales para recoger precisamente la visión y las propuestas de las y los jóvenes. Estamos terminando este informe y a inicios de marzo lo presentaremos a la Convención Constitucional, y esperamos que tenga una buena acogida y puedas contribuir a este debate constituyente y a poder avanzar en un país mucho más justo y igualitario. Sin lugar a dudas, sí, Rodrigo, sin lugar a dudas, información muy relevante para la convención, como lo hemos estado conversando durante esta entrevista. Ahí los y las jóvenes tienen posiciones bien claras sobre, por ejemplo, los derechos que sí o sí tienen que estar en una eventual nueva Carta Magna, así es que va a ser información sin duda valiosa para los constituyentes. Muchas gracias por tu tiempo, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes, y para terminar, invitar al público a visitar nuestro sitio web Voces de Chile, de la Universidad Católica Silva Enríquez, donde puedan encontrar más información sobre nuestro estudio. Excelente. Así que eso, muchas gracias. Ahí lo estamos viendo en pantalla, Rodrigo, que esté súper bien y nos vemos pronto. Gracias. Bueno, a todos ustedes, dejarlos completamente invitados a cnnchile.com, a nuestras plataformas digitales, y por cierto, seguir con toda la programación de CNN Chile. Nos vemos, chao.